En una operación reciente, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ha logrado capturar al principal sospechoso del asesinato de la policía municipal Nayeli Rivera, quien perdió la vida en Sinaloa el pasado 10 de diciembre. Este arresto se produce tras días de intensa investigación y un operativo exitoso que marca un paso importante en la lucha contra la violencia en la región. Nayeli, una agente de la Policía Municipal de Culiacán, fue asesinada cuando regresaba a su casa tras terminar su turno. Su muerte conmocionó a la comunidad y generó una ola de indignación en Sinaloa, donde los ataques a fuerzas de seguridad han aumentado en los últimos meses. Ahora, con la captura del presunto asesino, las autoridades esperan dar justicia a esta tragedia. Quédate con nosotros porque en este video te contaremos todos los detalles sobre cómo se llevó a cabo este operativo y cómo el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad logró dar con el responsable de un crimen que dejó a una familia y a una comunidad destrozada. El 10 de diciembre, la Policía Municipal de Culiacán perdió a uno de sus miembros más valientes. Nayeli Rivera, una agente de la Red Púrpura, especializada en violencia familiar, fue asesinada mientras regresaba a su casa tras terminar su turno. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, generando un fuerte impacto en la comunidad y entre sus compañeros de la policía. Pero, tras días de investigación y trabajo intenso, la justicia parece estar más cerca. Gracias a un operativo de alto nivel, encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, las autoridades han logrado capturar al principal sospechoso del asesinato de Nayeli Rivera. Este operativo no solo involucró a fuerzas federales, sino que también contó con la colaboración de policías locales, lo que permitió dar con el paradero del agresor, un hombre de antecedentes criminales y con vínculos a grupos de la delincuencia organizada en la región. La captura ocurrió en un punto clave de Sinaloa, luego de que las investigaciones apuntaran a este individuo como el responsable de haber asesinado a la policía municipal. Las autoridades realizaron un despliegue táctico, logrando arrestarlo sin mayores incidentes. Este arresto, que se da en un contexto de creciente violencia en Sinaloa, es una victoria para las fuerzas de seguridad, que a pesar de los riesgos que enfrentan diariamente, siguen luchando por llevar justicia a las víctimas. Además, este operativo subraya el compromiso de las autoridades de continuar con la búsqueda de los responsables de crímenes como este, que afectan a la comunidad y, en este caso, a una policía que estaba comprometida con la protección de las víctimas de violencia familiar. La captura no solo es importante para la familia de Nayeli Rivera, sino también para el resto de la sociedad que exige que los responsables de estos crímenes no queden impunes. La captura del asesino de Nayeli Rivera es un avance significativo, pero no resuelve por completo la grave situación de violencia en Sinaloa. El hombre arrestado, identificado como Sebastián N., alias El Compa, está vinculado a una red criminal asociada con los Chapitos, una de las facciones más peligrosas del cártel de Sinaloa. Este arresto representa una victoria para las autoridades, ya que Sebastián N. no solo es el principal sospechoso del asesinato de Nayeli, sino que también tiene un historial vinculado a actividades delictivas dentro de este grupo criminal. Se cree que su organización tiene conexiones directas con los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y que operan en varias zonas del estado, extendiendo su influencia en el tráfico de drogas y otros crímenes violentos. La noticia de su captura genera esperanza, pero también pone de relieve la compleja red de criminalidad que existe en la región. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los Chapitos y otras organizaciones siguen operando con gran fuerza en Sinaloa, lo que demuestra que la lucha contra el crimen organizado es una batalla constante. La captura de El Compa es solo un eslabón en una cadena mucho más grande, pero este arresto también tiene un impacto profundo en la comunidad y en las fuerzas de seguridad. Nayeli Rivera no solo fue una víctima, sino también una mujer comprometida con la protección de su comunidad. Su muerte fue un recordatorio brutal de los riesgos que enfrentan los agentes de policía cada día. Sin embargo, la detención de Sebastián N. es un mensaje claro. Las autoridades están trabajando incansablemente para llevar a los responsables de estos crímenes ante la justicia. Aunque la violencia sigue siendo un grave problema, este operativo exitoso demuestra que, con trabajo coordinado y una vigilancia constante, es posible hacer frente a las organizaciones criminales que aterran a la región. Sin embargo, es solo un paso en un camino aún largo. La detención de Sebastián N., alias El Compa, es una noticia positiva,
pero las consecuencias de su crimen aún resuenan en Sinaloa. La muerte de Nayeli Rivera no solo afectó a su familia, sino también a la comunidad y a sus compañeros de la policía municipal, quienes diariamente arriesgan sus vidas para proteger a los ciudadanos. Este crimen refleja la situación de vulnerabilidad en la que viven los policías en Sinaloa. Desde hace meses, las fuerzas de seguridad en la región han estado bajo una presión constante debido a la guerra entre cárteles, y los atentados contra agentes de la ley se han vuelto una tragedia frecuente. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, la violencia sigue siendo un desafío abrumador. El hecho de que un miembro vinculado a los Chapitos haya sido arrestado resalta la magnitud del problema. Los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán, han fortalecido su poder en la región, lo que hace que el trabajo de las fuerzas de seguridad sea aún más riesgoso. La captura de El Compa es un golpe a este grupo criminal, pero también nos muestra cuán profunda y extendida es la red criminal en Sinaloa. La policía local, así como las fuerzas federales, se enfrentan a un enemigo bien organizado y armado, que se mueve libremente en un territorio que, en muchos casos, está bajo su control. Sin embargo, este arresto ha demostrado que incluso ante semejante desafío, la justicia tiene la capacidad de prevalecer. Las autoridades no se detendrán aquí. El operativo que culminó con la captura de Sebastián N. es solo un ejemplo de lo que está por venir. La detención de miembros de esta red criminal puede abrir puertas a más arrestos y eventualmente a desmantelar partes de la estructura de los Chapitos. Aunque esto no resolverá todos los problemas de seguridad en Sinaloa, sin duda es un paso hacia adelante en la lucha por recuperar el control de las calles y garantizar la seguridad de los ciudadanos y agentes de la ley. Este arresto, aunque importante, también es un recordatorio de que el camino hacia la seguridad es largo y complejo. Las autoridades seguirán trabajando incansablemente, pero es fundamental que la comunidad también se mantenga alerta y unida para enfrentar esta batalla contra el crimen organizado. La captura de Sebastián N., alias El Compa, ha sido un paso importante, pero no podemos olvidar que la violencia en Sinaloa sigue siendo una de las más graves del país. Aunque las autoridades han logrado avances, como este arresto, la pregunta sigue siendo, ¿qué tanto ha cambiado realmente la situación de los policías y ciudadanos que enfrentan el crimen organizado cada día? Nayeli Rivera, una policía que dedicó su vida a proteger a su comunidad, pagó el precio más alto por su compromiso. Su historia nos recuerda que, detrás de cada uniforme, hay una persona con familia, sueños y un compromiso con su país. La violencia en Sinaloa no solo afecta a los civiles, sino también a quienes se supone deben protegernos. La muerte de Nayeli, y ahora la captura de su asesino, es un claro recordatorio de que la lucha por la paz y la seguridad es larga y difícil. El arresto de un miembro vinculado con los Chapitos no es solo un golpe al narcotráfico, sino también una señal de que, aunque sea difícil, la justicia puede prevalecer. Pero para que esta victoria se mantenga, es fundamental que los esfuerzos de las autoridades no se detengan. Cada captura, cada operativo exitoso, es una pequeña victoria. Pero no podemos olvidar que la violencia que enfrenta Sinaloa requiere una solución a largo plazo que involucre a todos: las autoridades, las comunidades y, por supuesto, los ciudadanos. Es un momento de reflexión para entender que la violencia y el crimen organizado no son problemas que se resuelven con un solo arresto. La seguridad en Sinaloa requiere de un cambio estructural, de un compromiso constante de todos los involucrados. La detención de El Compa es solo una parte de la ecuación. El futuro de Sinaloa y la seguridad de sus ciudadanos dependen de la acción continua, la colaboración entre fuerzas federales y locales, y de la valentía de aquellos que, como Nayeli, se levantan cada día para luchar por un futuro más seguro. Si algo nos ha enseñado este caso es que, aunque el camino sea largo, la justicia es posible, y la lucha sigue. El caso de Nayeli Rivera y la captura de su asesino es un claro recordatorio de la dura realidad que enfrentan las fuerzas de seguridad en Sinaloa y en todo el país. Aunque este operativo ha traído justicia parcial, la lucha contra la violencia y el crimen organizado sigue siendo un desafío constante. La comunidad y las autoridades deben seguir trabajando juntas para garantizar un futuro más seguro para todos. Si te ha impactado esta historia y quieres estar al tanto de más noticias importantes, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like al video y activa la campanita para recibir las actualizaciones más recientes sobre casos como este. Hasta pronto.